Bien, buenas noches, que Dios les bendiga. Para mí es una bendición, un privilegio poder estar acompañando a Fernando en este ministerio de Decida Versus Vida y también compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Me escuchan bien? Empecemos por ahí. Hace rato que no hablo por Zoom. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida? Muchos cristianos se han preguntado siempre cuál es la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que en el corazón de cada hijo de Dios, de cada creyente, está el deseo de agradar a Dios, ¿verdad? Levante la mano, hágame una reacción, a ver, si querés hacer la voluntad de Dios, si querés agradar a Dios, si querés honrar a Dios con tu vida. No sé si, a ver, quién levanta la mano o ponga la manito ahí una reacción, ¿eh? Muy bien, ahí veo varios, perfecto. Creo que en el corazón de cada hijo de Dios, de aquel que experimentó el perdón de Dios, de aquel que recibió a Cristo en su corazón, creo que está el deseo de agradarle, de aquel que experimentó que Dios va transformando su vida, porque entendemos que Cristo llevó nuestro pecado en la cruz, nuestras inmundicias, nuestras enfermedades, nuestros dolores, todo dice la palabra de Dios que Dios Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y cómo no vamos a querer hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo no vamos a querer agradarle? Y bueno, yo quiero que, hermanos, podamos meditar en unos versículos en la Escritura y podamos... ¿Hay alguien que quiere entrar ahí? No, lo habilitan ahí. Listo. Ahí está. Bien. Bueno, y 2 minutos quiero conversar con ustedes, comentarles que también por la gracia de Dios, y quiero decirles que estoy contento por este grupo, me hubiese encantado tenerlo antes de conocer a Cristo, recién convertido, porque también fui adicto, también tuve que delinquir, robar, he estado preso, empecé a los 10 años a consumir, empecé con el cigarro, después alcohol, después ya marihuana y después una vida descontrolada, hice sufrir mucho a mi madre, a mi familia, y estoy contento por este grupo. Les felicito, les animo a continuar y les animo a que podamos seguir a este Dios maravilloso, podamos honrarle con nuestra vida, podamos hacer su voluntad. Los que venimos del palo, de la calle, los que hemos experimentado, ¿no? Este mundo, basural, podemos decir, ¿no? Porque es este mundo, todo lo que ofrece, como dice la Escritura, está gobernado por el enemigo, por el diablo, todo el mundo está bajo el maligno, ¿no? Ha contaminado nuestra mente y nuestro corazón con basura. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere tener esa basura en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es por eso que es importante meditar en esto, porque vos y yo queremos hacer la voluntad de Dios. Vos y yo queremos honrar con nuestra vida. Y le invito a leer allí en Romanos capítulo 12, un texto muy conocido para los que somos creyentes hace tiempo. El versículo 1 y 2 vamos a leer y meditar. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Comienzo la lectura, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, detengamos un momento y fíjese cómo comienza el apóstol Pablo escribiendo. Os ruego por la misericordia de Dios. Como si nos dijera, hermanos, te ruego por el amor de Dios, te suplico por el amor de Dios, que presenté vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Te ruego por la misericordia de Dios. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión antigua dice en la palabra comprobéis para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vos querés hacer la voluntad de Dios? ¿Vos querés experimentar, comprobar la voluntad de Dios? Mis hermanos, tenemos que vivir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es solo para saberla, sino para vivirla, para experimentarla. Y dice aquí, comienza diciendo, no conforméis a este siglo. La palabra conformar no refiere
a que, bueno, yo me conformo con esto, no queda otra, y bueno, lo hago así. No, la palabra de Dios, ahí en la palabra conformar es una palabra compuesta. Está diciendo, no tomé la forma de este mundo. No tomes el molde de este mundo. Ustedes saben que cuando los fabricantes que fabrican, por ejemplo, algunas réplicas de estatuillas, ¿no? Tienen un molde. Y en ese molde vuelcan tanto, puede ser yeso, como cualquier material o metal, y vuelcan allí, espera que se enfríen, lo desmolda y tienen una imagen, ¿verdad? Hay un molde. Aquí la escritura está diciendo, no tomé la forma del siglo, de este mundo. No tomes el molde de este mundo. ¿Qué molde entonces vos y yo tenemos que tener? El molde de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La forma de Cristo. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Para vos, para mí. Es formar la persona de Cristo en tu vida. Dios quiere formar la persona de Cristo en tu vida. Y para esto, hermano, hermana, tenemos que dejar obrar al Señor en nuestra vida. Le preguntaron a un famoso escultor, estaba allí trabajando en una piedra, en una roca, con la masa y el cincel golpeando, y le preguntaron, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a esculpir? Voy a esculpir un elefante, dijo él. ¿Y cómo hace para una roca deforme y demás esculpir un elefante? Y la respuesta de él dijo, saco todo lo que no es elefante. Mi hermano, mi hermana, Dios tiene que sacar todo lo que no es Cristo, porque quiere formar la persona de Cristo en tu vida y en mi vida. Y es necesario, importante, que dejemos a Dios obrar en nuestra vida, que dejemos al Espíritu Santo de Dios obrar en nuestra vida. Dice, no tomé la forma de este siglo, no te tomes el molde de este siglo, no tomes la forma, sino, ¿qué debemos hacer? En vez de tomar la forma de este siglo, de este mundo, ¿no? Estamos hablando de este sistema mundano, no del planeta Tierra ni de la naturaleza, sino de este sistema mundano que está creado por el enemigo para que vos y yo no seamos como Cristo, para que vos y yo no seamos como Él y para que las personas que no conocen a Cristo no le resplandezca la luz del Evangelio. Ahora dice, no tomes la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A mí me encanta este texto. Dice transformaos. Allí la palabra transformación en el griego es metamorfosis. Metamorfosis. Esto es lo que vive, experimenta, por así decirlo, sufre una oruga. El proceso de un gusano y pasar a una mariposa se llama metamorfosis. Y Dios quiere que vos y yo esto lo vivamos, ¿sí? Ahora fíjense, ¿no? Porque para el mundo nosotros somos como un gusano. ¿Quién de nosotros agarra un gusano y dice, ay, qué lindo bichito, me lo llevo para mi casa, ay, me encanta? No, uno ve un gusano y lo quiere pisar. Nos da, no, asco, no sé. Pero cuando vemos una mariposa, no nos da ese mismo sentir. Vemos un animal bonito. Ahora fíjense en gusano que anda arrastrado, que anda en cualquier lado, es transformado y es una mariposa que anda entre pétalos de flores y rosas. Eso es lo que hizo el Señor en nuestra vida, pero el Señor quiere que eso, mis hermanos, que esa metamorfosis, esa transformación, la hagamos mediante qué cosa. Dice, si no transformados por medio. Hay un medio allí. ¿Cuál es? La renovación de vuestro entendimiento. La renovación de tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vos y yo hemos sido contaminados y hemos absorbido y nos hemos alimentado de toda la basura de este mundo. Televisión, música, modas, conceptos de este mundo. Nos hemos llenado nuestra mente de ideologías humanas y filosofías humanas y cosas que el enemigo ha puesto en cada... Uno lo puede ver, ¿no? Uno vas madurando espiritualmente y lo vas viendo en este mundo. Ahora, a mí me sorprende que nuestro cerebro es como una computadora que guarda información. No sé si te ha pasado que cuando pasás por un lugar, ¿no? Ves algo o sentís un olor,
automáticamente tu mente viaja y te hace acordar algo, ¿verdad? ¿Le ha pasado o no? A Fernando, bueno, pasaban por un lado, había olor a asado y enseguida se le activó, ¿no?, el deseo de comer, pero bueno, es otro tema. Pero yo creo que a todos nos pasó que vemos algo o sentimos un olor y viajamos a nuestra infancia y recordamos algo. Nuestra mente tiene la capacidad de recordar, de guardar información. Me ha pasado que estoy a veces caminando en el centro y demás, escucho una música que antes escuchaba, cumbia villera y demás, era la música que yo escuchaba, ¡tum! Y me viene a la mente toda la letra. Yo digo, oh, ¿cómo me acuerdo toda la letra? Bueno, ahora, hermanos, ¿a qué voy con esto? Que Dios quiere limpiarte tu mente de toda la basura que hemos consumido, porque no solo hemos consumido tal vez estupefacientes, drogas y demás, ¿no?, sino también, mis hermanos, hemos consumido todo lo que el enemigo pone en nosotros, conceptos que no deben estar, cosas que no deben estar en vos y en mí. Y el Señor quiere que haya un renovamiento, una renovación de nuestro entendimiento. Y esto es importante. Ahora, ¿cómo puedo ir sacando esta basura que tengo, que el enemigo metió, para incorporar lo que Dios quiere? Y la única manera es estudiando la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, dice la Escritura, que purifica. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es como una espada, dice la Escritura, de dos filos que penetra. Me encanta como lo describe allí en Hebreos, penetra, dice la Escritura, cortando tuétanos, tendones, dice, hasta partir el alma, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que tenemos, hermanos, vos y yo, nutrirnos, alimentarnos de la palabra de Dios. Porque a través de eso también comprendemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice aquí, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hoy comenzábamos diciendo, vos, Fer, avísame cuando tengo que ir terminando, ¿eh? Sí. Comenzamos diciendo, ¿querés hacer la voluntad de Dios? Yo creo que sí. Que en el corazón de cada creyente está el deseo vehemente de querer hacer la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que hacer esto primero, ¿eh? No tomar el molde de este mundo. Lo dice la Escritura. Tenemos que hacer esto, purificar, alimentarnos de la palabra de Dios, tener comunión con Él, orar, tener comunión con la iglesia local, empezar a vivir las Escrituras. Tenemos que experimentar la palabra de Dios. Esto nos va a llevar a conocerlo. ¿No te gustaría conocer a tu Señor, a tu Salvador? Conocerlo más, conocer cómo son sus pensamientos, conocer cómo es su carácter. Si yo te preguntara, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su esencia? Y Él nos reveló a través de la Escritura. Él nos reveló a través de su palabra y tenemos, mis hermanos, un privilegio, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Es por eso que es necesario, usted quiere comprobar. Ahora, vamos a buscar otro texto rápidamente. Allí, en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ahora, es necesario, como decíamos, que Dios quiere formar, la voluntad de Dios es formar la persona de Cristo en tu vida y en mi vida. ¿Vos querés ser de bendición a tu hogar, a tu familia? ¿Querés ser de bendición a tu iglesia local? ¿Querés ser de bendición en esta sociedad que está perdida? Miren, estábamos en una escuela, Fernando estaba presentando el programa SIDA versus Vida, y en un momento él habló de violencia familiar, de flagelos, intentos de suicidio, y yo veía allí un grupo muy grande de chicos, 300 más o menos, escuchando, y los veí a muchos chicos y más chicas llorando, conmovidas. Y yo es la tercera vez que lo acompaño a Fernando en la gira. Pero el Señor tocó mi corazón con un texto, dijo, donde dice el Señor que viendo la multitud, tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas, derramadas como ovejas sin pastor. Y a mí me impactó, ya es la tercera vez, yo soy, los que me conocen, soy evangelista, me gusta predicar y evangelizar, pero el Señor me hizo ver algo muy importante ese lunes, ese día.
y le dije, Señor, yo quiero impactar más. La gente está perdida, está sufriendo, está sin vida, sin Cristo, sin esperanza, y estos muchachos se quieren quitar la vida. Vos querés ser de bendición a tu hogar, a tu iglesia, querés ser de bendición a esta sociedad. Dios te puso con un objetivo: predicar el evangelio, hablar al otro de Cristo, ser la luz, ser la sal. La gente se está perdiendo. Hermano, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos dejar que Dios sobre en tu vida, en mi vida, que saque lo que es Marcos, que saques la basura y que forme a Cristo en tu vida, en mi vida, que por nuestros poros salga Cristo. Es necesario que le demos lugar a Dios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque uno dice, bueno, sí, tengo que no tomar la forma de este mundo, tengo que renovar mi mente, ¿qué más? Bueno, allí dice Lucas 9:23, el Señor hablando, y dice, comienza el versículo así, y decía a todos. Te dice a vos, me dice a mí, no a algunos. A todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una vez un joven me pregunta, Marco, ¿qué quiere decir tome su cruz? Y en ese momento oré al Señor, le digo, Señor, dame sabiduría, porque siempre hago eso, me hace una pregunta, yo estoy orando en mi mente, Señor, dame sabiduría para responder, porque el que conoce la mente, el corazón y lo que vive y piensa la persona es Dios. Yo tengo que dejar a Dios obrar mi vida para responder. Y le digo, ¿para qué he utilizado una cruz? Entonces el muchacho empieza a pensar, y para asesinarme, dice. Bueno, le digo, Dios quiere que vos te asesines. Me dice, sí. Dios quiere que vos te crucifiques, pero no literalmente que agarres unos clavos y te claves en la pared una cruz. Quiere que muera tu yo, hermano, hermana. Quiere que vos muera a tu yo, a tu deseo, tu plan, a tus proyectos. Porque cuando uno, la escritura dice, toma su cruz, no está hablando, ay, de las luchas, los problemas, lleva una cruz pesada, no. Está hablando de vos, como dice el texto, niéguese a sí mismo, negate a ti mismo. Deja obrar a Dios en tu vida, negate a ti mismo. Tomá la cruz, andá a la cruz y asesiná a tu hijo hombre. Recuerdo cuando me convertí, al tiempito leí en Colosenses que dice la escritura, hacer morir al viejo hombre. Y yo me hago la película, soy muy imaginativo. Me imaginaba saltando arriba del viejo hombre, acuchillarlo, matarlo, sin vergüenza, morite. ¿Sabe qué, mis hermanos? Nos enseñaron que tenemos 3 enemigos los cristianos: el mundo, el diablo y la carne, el viejo hombre. ¿Sabe cuál es el más despiadado de todos? El más sinvergüenza no es el diablo, es el viejo hombre. Es tu carne, mi carne. Tu carne, mi carne, dice la escritura, que está viciado, que quiere pecar, quiere estar en contra de Dios. Y es por eso que no tenemos que darle lugar a la carne. Es el más sinvergüenza. Hay que matarlo, asesinarlo al sinvergüenza, al viejo hombre. No le dé lugar a la carne. ¿Querés honrar al Señor? ¿Querés hacer su voluntad? Hagamos lo que dice la escritura, neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz, matemos cada día al viejo hombre. Y después dice el Señor, porque dice que es cada día, sígame. Yo quiero honrar a mi Señor. Él me sacó de la basura de este mundo, yo me quise quitar la vida, probé la noche, la plata fácil y no llenaba en mi corazón. Hice daño a mi familia, hice daño a mucha gente. Y el Señor enviaba a su siervo y predicaba y yo me burlaba, lo despreciaba, hasta que Él, tan paciente y tan amoroso, me siguió enviando siervos. Y un día comprendí que me amaba, cuando escuché que Él era fiel, cuando escuché que murió por mis pecados, cuando entendí ese día, yo dije, yo quiero a Cristo. Cuando escuché que Él puso su rostro como un pedernal, como una columna firme, puso su rostro para dejarse golpear por esos hombres sanguinarios que lo torturaron y lo mataron, porque Cristo fue torturado hasta la muerte por vos y por mí. Puso su espalda para recibir sus azotes por vos y por mí. ¿Cómo, mis hermanos, no vamos a nosotros poner nuestra vida? ¿Cómo no vamos a matar, asesinar al sinvergüenza del viejo hombre? Cada día.
Dejar que Dios sobre en mi vida, que el Espíritu Santo gobierne mi ser. Que cuando viene un pensamiento malo, bloquearlo, Señor, ayúdame. Que cuando viene una tentación, bloquearla, la sangre de Jesucristo me limpia todo pecado. Eso es lo que yo recitaba cuando recién me convertí. Venían las tentaciones. Claro que venían. El enemigo me prohibía, me daba todo gratis para que vuelva a caer. Por eso la palabra de Dios tiene poder, mis hermanos. Yo decía, la sangre de Jesucristo me limpia todo pecado, la sangre de Jesucristo me limpia todo pecado. Parecía un loco, pero usaba eso cuando venía la tentación y huía, salía. Por eso es importante entender, porque tenemos tres enemigos. Vamos en contracorriente con el mundo. La Escritura dice que nos sometamos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Cuando el diablo quiere atacarnos, nos sometemos, el diablo huye, porque todo por eso está con nosotros. Pero también dice, hablando el viejo hombre, huir de las pasiones juveniles. Tenemos que salir corriendo. Tenemos que salir corriendo. Así que, hermanos, quería compartirles esto. Deseo en el Señor que vos y yo podamos ser hombres, mujeres, que le honremos con nuestra vida. Hombres y mujeres que obedezcamos al Señor. Vos y yo todos los días tomamos decisiones, vos y yo planificamos qué vamos a hacer el día de mañana. A mí me encanta la vida de Felipe el Evangelista. Dice la Escritura que él estaba en su casa, que seguro tenía planeado hacer algo, pero le habla el Señor, le dice, ve al camino que desciende a Gaza. Y él nos preguntó, bueno, Señor, ¿a qué voy a ir? ¿Para qué? ¿Qué tengo que hacer? No, pero yo, Señor, tengo que hacer tu plan. No. Le dijo, ve, y él fue. Sin saber a qué iba, él fue. Pasa un carro allí, como un día de hoy pasa un auto, ¿no? Pasa un carro, y el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Y Felipe va y se acerca. Él oye que está leyendo el libro, dice la Escritura de Isaías. Y ya no necesitó que el Señor le diga predicarle. Él empezó a predicar. Se convierte en eunuco. Fue bárbaro. Dejó sus planes, su proyecto, dejó todo. Porque, hermano, vos y yo estamos en los planes de Dios, en los objetivos de Dios, en los propósitos de Dios. Donde estás, en el barrio, casa, trabajo, donde te encuentres, hay un entorno de personas en tu ciudad que Dios quiere que vos y yo seamos luz, seamos sal y llevemos el Evangelio. Prediquemos a Cristo, que le hablemos a otros de Cristo, que vivamos a Cristo, porque la gente escucha, pero también necesita ver. Por supuesto, se convierten por escuchar la palabra de Dios, claro que sí, pero la gente queda impactada. Yo no sé vos, pero yo cuando esté en la eternidad con mi Señor, en su presencia, yo quiero escuchar de Él, mi buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en mucho te pondré. Pero lo que más me gusta de este texto es, entra en el gozo de tu Señor. Entra. Yo estoy contento, Marcos, por lo que hiciste en mi nombre. Eso quiero escuchar. No tanto mi buen siervo fiel, quiero escuchar, estoy contento, quiero producir en el rostro de mi Señor una sonrisa. Quiero que me diga, gracias Marco por dejarme formar la persona de Cristo en tu vida. Que me diga gracias porque me honraste. Quiero producir en el rostro de mi Señor una sonrisa. Y creo que vos también. Pero por eso, mis hermanos, tenemos que vivir este proceso. No tomar el molde, la forma de este mundo. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios, viviendo en comunión. Morir a tu viejo hombre cada día. Asesinarlo, el sinvergüenza ese, el viejo hombre. No lo ames, no le dé lugar, porque te va a destrozar la vida. Y a tu familia, y a la iglesia, y a los propósitos de Dios, y vas a dañar el corazón de Dios también. Mis hermanos, y si alguno ha pecado, si alguno tiene una herida o provocó una herida en otro, pidámosle perdón al Señor. Pidámosle al Señor perdón y que también Él sane las heridas, no solo en nosotros, sino también en aquellos que hemos hecho daño. Gracias por esta oportunidad. Deseo que Dios les bendiga, sigan firmes y tal vez, si el Señor lo permite, tal vez también empecemos a compartir con ustedes de aquí de Añelo, provincia de Neuquén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno.